La niña y su muñeca. Hay personas que dicen y aseguran que los muertos regresan por alguna razón. Mi madre es una de ellas. Siempre solía decir que las personas al fallecer vuelven por sus pertenencias o por algún pendiente que dejaron al irse al otro plano. Y precisamente hoy en la mañana me estaba comentando de haber escuchado por la noche que las ollas, platos, cazuelas cambiaban de lugar por sí solas. Hacían mucho ruido, incluso que algunos trastos habían caído al piso quebrándose. Pero sin embargo, al ir a revisar, todo estaba en orden. No había nadie ni trastos tirados. Ella pensaba que había sido su madre, o sea, mi abuela, que al fallecer volvió a casa, porque eso es lo que le gustaba hacer en vida. Le encantaba pasarse en la cocina. Mi trabajo era en una morgue. Por consiguiente, para mí esas cosas paranormales eran muy poco creíbles, ya que para mí es imposible siquiera imaginar que un fallecido pueda trascender del limbo para nuestro plano. Y tal vez debido a la reciente pérdida de la abuela, mi madre lo había imaginado, y se lo dije en un tono, digamos, sarcástico. Ella me vio con una mirada muy seria, diciendo que si no me daba miedo burlarme de las cosas venidas del otro mundo, que debía respetar a los difuntos, porque ellos nos veían y escuchaban. Sus energías rondaban en nuestro entorno. Escéptico como soy, le contesté que no empezara con sus comentarios burdos y absurdos, porque lo que moría no podía regresar. Luego me despedí diciéndole que se me hacía tarde para llegar a mi trabajo. Esa vez era un día nublado, estaba un tanto oscuro porque las nubes cubrían al sol y comenzó a llover demasiado fuerte. Cuando llegué a la morgue, que era donde trabajaba, era más temprano mi horario de mi turno de entrada, pues yo empezaba a las 7 p.m. y terminaba a las 7 a.m., pero acostumbraba a llegar temprano, por eso aún no oscurecía. La tarde era muy fría y por ende la noche iba a ser peor debido a las bajas temperaturas. Tampoco dejaba de llover. Fue el motivo que mi compañero de trabajo, al no tener vehículo propio, no se presentó esa noche por la tempestad que caía. Así que tuve que estar solo en mi área de trabajo, que era una sala de autopsias. No sentía miedo debido a que no creía en esas cosas de fantasmas, pero siempre que mi asistente no venía, al estar solo no sé por qué se me figuraba que ocurrían sucesos extraños, que no les hallaba ninguna explicación lógica, ni aunque era escéptico. Pero al no haber otra opción, tenía que aguantarme y hacer de tripas corazón trabajando yo solo en mi área. Esa noche le estaba realizando una autopsia a una pequeña niña, como de escasos 8 años, cuando llegó uno de los doctores a dejar una muñeca. Sin entender a qué la había llevado, un tanto sorprendido le pregunté por qué me la dejaba ahí, y él contestó que era la muñeca de la niña. Su mamá le había pedido que no se la quitara, era su muñeca preferida, y se enoja cuando no la tenía a su lado. Pensé que estaba bromeando, y entre risas burlonas le contesté: «Doctor, no me diga que cree que ella va a levantarse a reclamar la muñeca». «Así es», me contestó. «A los muertos no se les debe quitar lo que les pertenece y que le han tomado cariño, y menos a los niños que son almas puras. A veces no se dan cuenta que han dejado este mundo. Es la razón por la que no abandonan por completo nuestro plano». «Pero eso es absurdo, doctor. ¿Dónde se la dejo?», me contestó el doctor ignorando mi respuesta. «Yo cumplo con lo que me dijeron que hiciera. Déjesela encima de la mesa donde guardo mis herramientas. De ahí no se va a parar para irse», le dije con una sonrisa burlesca, mofándome de lo que me había dicho el doctor. Y él, en respuesta como venganza hacia mi burla, solo me contestó: «Bien, que le haga compañía a la muñeca, ya que su asistente no vino». Y con paso lento salió de la sala de autopsias. Apenas había salido el doctor cuando se escucharon ruidos.
y unas sonrisas inocentes de una niña. Pensé que venía de la calle, pero no, era imposible, porque ya eran las 3 de la madrugada y afuera estaba lloviendo. Entonces extrañamente recordé las palabras de mi madre. Terminé con el informe de la niña y fui por la muñeca. No creí en lo paranormal, pero debía seguir las indicaciones del doctor y la dejé junto al cuerpo de su dueña. Pero en ese instante, el timbre de mi teléfono me hizo pegar un brinco al entrar una llamada. Me sentía incómodo estar yo solo en la sala de autopsias. Y antes de contestar, salí al pasillo, pero inconscientemente, sin pensarlo, me llevé la muñeca. Al estar hablando por teléfono con la muñeca en la mano, de repente veo que la niña sale caminando de la sala. Me quedé paralizado. Era increíble, pero la niña venía directo hacia mí con una cara de enojo. Quise salir corriendo, pero en esos casos el cuerpo se paraliza y mis piernas no reaccionaban. El miedo me hizo caer de rodillas al suelo. Cerré los ojos y sentí que alguien me jalaba la muñeca de mis manos. Luego llegó el doctor. Al verme en el suelo, rápidamente se acercó a levantarme y me preguntó que qué había pasado. Yo le respondí que en dónde estaba la muñeca, mirando hacia todos lados. El doctor, sorprendido, fue a ver dónde la había dejado, y cuando regresó, quedé asombrado cuando me dijo que la niña tenía la muñeca entre sus brazos. Aunque le expliqué y le juré que la niña se había levantado para quitármela, no me creyó, pero sí le vi una sonrisa sarcástica, como diciendo que era mi merecido por no creer en apariciones. Y honestamente tenía razón, ya que si no creemos en estas cosas, al menos no debemos burlarnos. Y por bruto, ese fue el susto de mi vida. El trauma era tan grande que durante semanas seguía oyendo una risa muy macabra como de una niña, que no salía de mi mente. Y no entendía por qué si no era miedoso. Además, ya tenía tiempo de ese suceso. Entonces recordé que la muñeca había quedado en una de las mesas de la morgue, después de que se llevaron el cuerpo de la niña. Fui rápido y se la entregué a su familia. Cosa increíble, pero fue como dejé de escuchar aquellas tenebrosas risas, y también dejó de aparecer en la sala de autopsias. Desde ese día, entendí que los muertos sí vuelven a reclamar sus cosas, y dejé de burlarme con cuanta cosa paranormal me contaban. Créditos a quien corresponda. La niña de papá. Mamá y papá se amaban mucho. Siempre quisieron tener 2 hijos. Y cuando tenía 3 años, decidieron tener otro bebé. Aunque les costó mucho tiempo, pero lo lograron. Yo estaba muy contento porque por fin tendría alguien con quien jugar. Pero 9 meses después, poco antes de que yo cumpliera 4 años, mamá fue hospitalizada. Por fin vendría mi compañero de juegos, pero nació ella. Cuando mamá llegó, la tenía en brazos. «Ven a conocer a tu hermanita», dijo. Pero cuando me acerqué, no sentía nada. Yo no quería una niña. Le di un manotazo en la frente. Papá y mamá se enojaron mucho y me alejaron gritando «¡No!». Ellos jamás me habían gritado. Durante la noche, mamá enfermó y volvió al hospital para jamás regresar. Una semana después, fue mi cumpleaños y mamá ya no estaba conmigo. Papá estaba muy triste y solo tenía ojos para la bebé. La miraba y decía: «Tienes los ojos de tu madre». Yo ni me acercaba. Ella mató a mamá. Ella tuvo la culpa. Si ella no hubiera nacido, mamá aún seguiría viva, yo lo sé, pero ahora todo era diferente. El tiempo pasó y Amanda empezó a caminar. La maldita me seguía a todas partes. Yo intentaba alejarla y a veces la empujaba, pero apenas comenzaba a llorar, mi papá me golpeaba. Ella me quitó a mi mamá y ahora me arrebataba el cariño de mi papá.
Así fue hasta mi cumpleaños número 6. Ese día llegaron muchos familiares, pero toda la atención fue para Amanda. Todos decían lo linda que era, lo mucho que había crecido y cuánto se parecía a mamá. Cuando abrí los regalos, Amanda quiso tomar uno. La empujé y ella se dio un enorme golpe con la mesita de centro. Su frente comenzó a hincharse y ella a llorar tan fuerte que todos llegaron a socorrerla. Papá estaba furioso, me tomó del brazo y me encerró en mi cuarto hasta que todos se fueron. Entonces entró y empezó a descargar toda su ira en mí. Me golpeó tan fuerte que después ya no sentía nada. Cuando se fue me dijo: no vuelvas a tocar a tu hermana, que es todo lo que me queda de tu madre. Por los siguientes años cualquier cosa que le pasara a Amanda era mi culpa, incluso si se caía por accidente bajo mi cuidado. Papá me golpeaba a diario, me golpeaba tan fuerte que solía tener pesadillas con él. A veces mojaba mi cama y cuando despertaba me esperaba la paliza otra vez. Cuando cumplí 10 años, estábamos en el parque y unos niños comenzaron a molestar a Amanda. En un principio me reí, hasta que uno la empujó al suelo y ella gritó: ¡hermano! Ella pedía mi ayuda y yo sentí un gran remordimiento. Entonces pensé, ella en realidad nunca me acusó o culpó de nada. Era mi papá quien me golpeaba, era él quien me desplazó, fue él quien me dejó de quererme. Ese día me golpeó como nunca, casi quedé inconsciente. Cuando se fue de mi cuarto, Amanda entró y se sentó junto a mí. Papá es malo, dijo ella. ¿Crees que algún día también me golpee así?, preguntó. Levanté la cabeza para decirle que todo esto era su culpa, pero cuando la vi llorando con mucho miedo en sus ojos, le dije: no lo sé, espero que no. Entonces entendí que si mamá no estaba aquí para protegernos, tendría que hacerlo yo e idear un plan. Al día siguiente, Amanda gritó en su cuarto. Cuando papá llegó a ver qué pasaba, lo golpeé tan fuerte en la cabeza que quedó inconsciente. Para cuando despertó, ya estaba amarrado en la cama. «Eres hombre malo», dijo Amanda mientras yo le hacía marcas con un cuchillo. Fue un deleite ver cómo se retorcía de dolor. Entonces pensé, ¿qué más podría hacerle para que sufra? Algo que realmente lo destroce, algo por lo que suplique que por favor lo mate. Entonces fui por el hacha y me puse frente a él y le partí el cráneo a Amanda. Murió instantáneamente. Lo hice frente a él mientras suplicaba que no lo hiciera. Pero cuántas veces yo también supliqué. Ahora, al fin soy libre, y el humo de la casa quemándose con ambos dentro se lleva mi miseria. Créditos a quien corresponda. Muchas gracias por escuchar mis relatos. ¿Tienes algo que contarme? Te dejo mi correo electrónico en la caja de descripción. No se olviden de compartir, dar like, suscribirse y dar clic en la campanita para que no te pierdas de ningún video nuevo. Hasta luego.